Ganar un mundial es un logro único, pero ganarlo de manera consecutiva es un desafío casi imposible. Es lo que enfrentará Argentina en el 2026, en la despedida de su jugador insignia del equipo. ¿Cómo llega el albiceleste al torneo y qué chances tiene de ganar de vuelta? Lo analizamos ahora. El triunfo de Argentina en Qatar fue uno de los más esperados de la historia, al ser el primer título del mundo de Lionel Messi, siendo el trofeo que le faltaba para completar una carrera histórica. También rompió una hegemonía de 20 años de títulos de selecciones europeas, demostrando que los países sudamericanos todavía compiten al más alto nivel. Ahora la selección buscará repetir el título, en un escenario que se vuelve complicadísimo para los campeones defensores en las últimas décadas. Desde Brasil en 1962, ningún equipo ha podido ganar 2 mundiales consecutivos. En los últimos 30 años, ganar un mundial era casi una condena a rendir de forma pésima en el torneo siguiente. Francia en 2002, Italia en 2010, España en 2014 y Alemania en 2018, todos ellos quedaron fuera en la fase de grupos, sus peores rendimientos en la historia reciente. Las únicas 2 excepciones fueron Brasil en 1998, que en parte perdió la final contra Francia por la crisis de epilepsia de Ronaldo previo al partido, y Francia en Qatar, que estuvo a un remate de Randal Kolo Muani de levantar el título. Lo que da confianza a Argentina, además del reciente rendimiento francés, es el nivel que demostró en el periodo entre torneos, desde el 2023 hasta el 2026. La albiceleste culminó la eliminatoria del 2026 como la mejor de Sudamérica por un amplio margen. Sumó 38 puntos, 9 más que el segundo, Ecuador, y quedó a 18 puntos del cupo de repechaje. Fue la selección que más goles convirtió, 31, su tercer mejor total desde 1998 y la segunda que menos goles recibió, 10, el segundo mejor total en este periodo. En la eliminatoria consiguió triunfos históricos, en especial en los 2 duelos ante Brasil. En el partido en Río de Janeiro, fue la primera selección en la historia en ganar un partido de eliminatorias en Brasil, mientras que en Argentina goleó a la Canariña por 4-1. En este tiempo también ganó de vuelta la Copa América, esta vez en 2024, derrotando a Colombia en la final con un gol de Lautaro Martínez en tiempo extra. Sus números entre 2023 y 2025 son extraordinarios. En este tiempo disputó 35 partidos, ganando 28 de ellos, empatando 3 y perdiendo solo 4, un altísimo 82,9% de efectividad de puntos. Anotó 73 goles a favor, más de 2 goles por partido, y solo recibió 13, un gol cada 3 partidos en promedio. Con estos resultados, la efectividad de Lionel Scaloni como técnico de la selección desde que asumió es de 79,6%, iniciando su 8º año en el cargo. Una de las claves del trabajo de la selección es que se mantuvo la base del equipo campeón, iniciando con el cuerpo técnico y siguiendo con los jugadores. Si comparamos al equipo campeón del 2022 contra los convocados en el último año de la selección, podemos ver que al menos 16 de los 26 son inamovibles en el esquema de Scaloni, manteniendo la misma base que los llevó al título en Qatar. La baja más importante es la de Ángel Di María, el hombre de los goles importantes, quien se retiró de la selección luego de la última Copa América. Otros jugadores que quedaron de lado ya no eran importantes en el esquema, como el caso de Alejandro El Papu Gómez, por lo que los titulares en Qatar siguen siendo los que están defendiendo la casaca. Analicemos cómo llega Argentina en cada una de sus líneas. En el arco no hay dudas, volverá a estar el héroe de la final en Lusail, Emiliano Dibu Martínez. Hoy es un referente absoluto e indiscutido en la selección y es respaldado por sus actuaciones. En la última eliminatoria fue el segundo arquero con menos goles recibidos por partido, apenas 1 cada 2 encuentros. A esto hay que sumar que está en su mejor temporada con el Aston Villa en la Premier League, cuando parecía que iba a tener problemas al no haber concretado una transferencia al Manchester United, pudo reajustarse y tener un rendimiento alto en casi todos los partidos. Es el arquero con más goles evitados en la Premier, 8,6 en la temporada, superando a figuras como Gianluigi Donnarumma. Este total ya superó la suma en la temporada 2022-2023 de la Copa pasada. Con más experiencia, su rendimiento será fundamental para seguir creciendo. En caso que tenga algún inconveniente, su suplente es Jerónimo Rulli, quien hace años espera su lugar, siendo hoy portero titular del Marsella de Francia. La duda es quién será el tercer arquero, ya que Walter Benítez, el elegido en combos anteriores, hoy no juega en el Crystal Palace,
y tampoco hay un portero del ámbito local que se destaque por encima de otros. Para muchos, la defensa es la zona más débil del equipo argentino. Curiosamente, la defensa fue el punto más efectivo de Argentina en las eliminatorias. Su mayor logro fue evitar que los rivales llegaran a su arco. El equipo apenas recibió 5,4 remates en contra por partido, por mucho el menor número de las selecciones de CONMEBOL. El líder en esta zona es Cristian "El Cuti" Romero, quien se afianzó en el 2022 para ser hoy el mejor defensor argentino. El jugador del Tottenham fue líder en duelos defensivos y siempre busca marcar al delantero más importante de la selección rival. Deberá cuidarse en las faltas, ya que es el jugador con más tarjetas amarillas y rojas de la Premier League. Su dupla será Nicolás Otamendi, quien a los 38 años sigue siendo titular en el Benfica. Otamendi es quien se encarga de los duelos aéreos e incluso convirtió varios goles de pelota parada. Habrá que ver cómo se adapta en velocidad ante rivales como los franceses. Es en los laterales donde no se tiene tanta certeza sobre el nivel de sus futbolistas. Dos de los jugadores en estos puestos, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, volvieron al fútbol argentino para jugar en River Plate y están lejos de su rendimiento de hace 4 años. Hoy los titulares son Nahuel Molina y Nico Tagliafico, ambos titulares en el Atlético Madrid y Lyon. Tendrán un duro trabajo de ida y vuelta porque deben ayudar en el ataque y también defender a los excelentes extremos que jugarán en el Mundial, en especial con selecciones como Francia o Inglaterra. Uno de sus posibles jugadores de alternativa, Juan Foyth de Villarreal, ya es baja en el Mundial tras sufrir una rotura del tendón de Aquiles, así que el también campeón en el 2022 no estará disponible. En el mediocampo es donde Argentina tiene a sus mejores jugadores a nivel rendimiento en el mundo. En Qatar, la decisión de Scaloni de cambiar su esquema e incluir a Enzo Fernández y Alexis McAllister como titulares, a pesar que no habían jugado en las eliminatorias, fue la decisión que llevó al equipo al título. 4 años después, ambos jugadores están entre los mediocampistas más reconocidos en la Premier League y el mundo, Enzo en el Chelsea y Alexis en el Liverpool. Enzo tuvo un rol más defensivo en el Mundial, siendo el líder en duelos defensivos del equipo, un rol que se mantuvo en parte en eliminatorias, ya que volvió a ser el líder de los mediocampistas en estos duelos. Sí tuvo una mayor participación ofensiva, enfocándose en llegar al área rival y ayudar en el ataque, algo que también hace en su club para así convertir más goles. McAllister también es un volante mixto que puede defender pero también llegar al área. Anotó goles importantes en varios partidos y es inamovible en el esquema de Scaloni. La principal duda en esta zona es cómo llegará Rodrigo de Paul. De Paul fue una de las piezas claves en el Mundial pasado debido a su versatilidad, siempre corriendo y jugando de manera física. Fue también líder en pases intentados por partido, más de 65, llevando adelante al equipo desde la media cancha hacia el ataque. La duda sobre su rendimiento se debe a que decidió unirse a Lionel Messi en el Inter Miami a mediados de 2025, dejando su lugar en el Atlético Madrid. Para muchos, la decisión de ir a una liga de menor competencia lo relega en comparación a sus rivales, que jugarán de forma más rápida e intensa. Además de ellos tres, que sin duda serán titulares, tienen opciones diferentes, desde veteranos como Leandro Paredes de Boca Juniors, Leo Lo Celso del Betis, y otros como Ezequiel Palacios o Eki Fernández del Bayer Leverkusen. Más allá del rendimiento de todo el equipo, todos los ojos del mundo estarán puestos en un jugador, Messi. Este será el último Mundial de Messi, quien ya cumplió su sueño más anhelado en 2022, obteniendo el título que le faltaba para coronar una carrera única en la historia. Es imposible dimensionar la importancia de Messi en la selección campeona del mundo. A nivel números fue el líder del equipo en todas las categorías ofensivas y entre todos los futbolistas del Mundial fue el segundo máximo goleador con 7, el que más remates sumó, pases clave y pases entre líneas completó, además de quedar por detrás de Kylian Mbappé en gambetas y toques en el área rival. ¿Podrá aparecer el mismo Lionel en esta ocasión? Su principal rival no es otra selección, sino el paso del tiempo. Messi cumplirá 39 años el 24 de junio, ya hacia el final de la fase de grupos. Si llega hasta la final del Mundial, será el 12º jugador de campo más veterano en jugar un Mundial, quedando solo por detrás de Ángel Labruna entre los futbolistas argentinos. En los últimos 50 años, el único jugador mayor de 39 años en jugar al menos 3 partidos completos en un torneo ha sido Pepe por Portugal en el Mundial pasado, jugando como defensor, un puesto con menor recorrido que el de atacante. De cualquier forma, los números de Messi en las competencias hacen dudar de cualquier narrativa sobre su edad.
Fue el máximo goleador de las eliminatorias con 8 goles, logro que obtuvo por primera vez en su carrera. Fue también líder del equipo en asistencias con 3. En las estadísticas de ataque, fue el jugador argentino que más remató al arco, el que más gambeteó a sus rivales, el que más pases filtrados dio y más pases al área completó. Siguió siendo el líder futbolístico del equipo y los llevó al mejor récord de Sudamérica. En la MLS fue, por un gigantesco margen, el jugador más influyente del 2025. Anotó 35 goles en 34 partidos, más de uno por encuentro, siendo goleador de la liga por 9 goles de diferencia. También fue líder en asistencias con 22, por lo que participó en 57 goles en la temporada, 19 más que cualquier otro jugador. Pocas veces se ve a un futbolista dominar una liga de esta forma, incluso una con el nivel de la MLS. La principal pregunta es si su cuerpo podrá aguantar el rigor de todo el mundial. No será tarea fácil, además de la voluntad de ganar nuevamente un mundial, algo que, de forma casi inevitable, baja cuando ya se consiguió el objetivo una vez. Otra de las figuras que surgió durante el Mundial de Qatar fue Julián Álvarez, quien se consagró como el delantero titular del equipo. Hoy es figura del Atlético Madrid, siendo considerado un atacante completo. Esta temporada no ha sido la mejor en goles, ya que solo anotó 13 en 35 partidos, pero creció en su creación de juego, dando más pases clave y participando en las jugadas del equipo. En la selección deberá cumplir muchos roles, en especial a la hora de presionar para liberar la carga a Messi. Como alternativa tienen a nada menos que el goleador de la Serie A, Lautaro Martínez, desde el Mundial de Qatar, que ya no es titular indiscutido, pero siempre está presente y convirtió goles importantes, como el de la final de la Copa América ante Colombia. Lautaro y Julián marcaron 4 goles cada uno en la eliminatoria, demostrando su importancia en esta zona. Otro jugador que rindió en partidos de eliminatoria en ataque fue Thiago Almada del Atlético Madrid. Su potente remate desde fuera del área podría ser un arma importante en partidos complicados donde no se encuentra un camino al gol. Viendo a estos jugadores, uno de los desafíos de Argentina será competir con un equipo veterano. La albiceleste tuvo un promedio de edad de 30,2 años en su plantel durante las eliminatorias, número solo superado por 4 selecciones clasificadas, todas ellas de África o Asia, ninguna de Europa, el continente más fuerte a nivel de rendimiento. Tampoco es costumbre que un equipo muy veterano salga campeón del torneo. El equipo argentino en 2022 tenía un promedio de edad de 27,5. Si vemos los últimos 40 años de mundiales, el promedio de edad de los campeones es de 27 años, 3 menos que el actual de Argentina. En el Mundial de Qatar, los 3 equipos de mayor promedio de edad fueron Bélgica, Costa Rica e Irán, todas selecciones que fueron eliminadas en fase de grupos. A esto debemos sumar que este formato es más desgastante, ya que se jugará una ronda más, la de 16avos, obligando a la selección a disputar 8 partidos para poder levantar la copa. Es por esta razón que los recambios son fundamentales, para ofrecer opciones en diferentes zonas de la cancha. En la defensa, una opción como lateral es Valentín Barco del Estrasburgo, pero hoy casi no juega en esa posición en su club, siendo utilizado más como volante con una gran visión de juego. En zona de ataque es donde Argentina tiene más opciones jóvenes dentro de sus últimas convocatorias. El jugador que parece tener un lugar asegurado es Nico Paz del Como. Paz juega como media punta o volante creativo, filtrando pases a los delanteros y creando chances. Su visión de juego hace que sea único, dando a Scaloni una alternativa interesante. Otro que ha sido titular en las eliminatorias es Giuliano Simeone, que incluso ya convirtió un gol. Simeone juega por fuera y ofrece mucho sacrificio y recorrido, algo que también podría alternar con uno de los más veteranos, Nico González, quien se perdió el mundial pasado. Otro extremo que fue convocado por primera vez en 2025 es Gianluca Prestiani del Benfica, quien ofrece un perfil más gambeteador por el costado con velocidad. El nombre más joven en consideración es Franco Mastantuono, de 18 años. El extremo del Real Madrid también puede ofrecer creatividad y gambeta, por lo que las opciones por los costados y el medio son interesantes. En el ataque apareció Joaquín Panichelli, destacado delantero del Estrasburgo, como alternativa para ser suplente de Lautaro. Su excelente rendimiento, altura y capacidad goleadora podrían permitir que ingrese como uno de los últimos jugadores de la lista. Varios jóvenes que parecían estar destinados a ser posibles opciones, hoy están lejos de la selección por no tener minutos en sus clubes o ir a clubes menos competitivos, como el caso de Claudio Echeverri en el Girona
o el lateral derecho Julio Soler en el Bournemouth. Un jugador que era visto como la futura figura de la selección, pero que quedó fuera de todo en el último año, es Alejandro Garnacho, hoy jugador del Chelsea. Su nivel en los partidos oficiales nunca fue alto y algunos reportes incluso hablaron que no congenió con el grupo. Es posible que pueda ganarse un lugar con buenas actuaciones para darles un perfil más desequilibrante por los costados, pero está difícil de verse. Uno de los datos positivos para Argentina en el Mundial es que comenzará en uno de los grupos más accesibles para los cabezas de serie, el Grupo J, donde enfrentará a Argelia, Austria y Jordania entre el 16 y 27 de junio. Para la mayoría es una certeza que avanzará de ronda, en especial con la posibilidad que clasifiquen los mejores terceros, gracias al nuevo formato de 48 equipos. El único partido que perdió ante estas selecciones fue ante Austria en 1966 y nunca enfrentó a los jordanos. Por plantel e historia, saca una enorme ventaja sobre sus tres rivales. Donde sí podría tener problemas Argentina es en que ha enfrentado a pocos equipos del más alto nivel en este tiempo. Por los calendarios, no jugó un solo partido ante selecciones europeas entre 2023 y 2025, siendo Brasil su único rival hoy en el top 10 del ranking FIFA, mientras que Uruguay y Colombia fueron las únicas en el top 20. Esto es algo que no solo pasó con Argentina, sino con todas las selecciones sudamericanas por el nuevo calendario de competencias europeas. Otro de los problemas de Argentina es que fue la selección sudamericana que disputó los amistosos menos competitivos en este periodo. Entre el 2023 hasta ahora, jugó partidos ante selecciones como Curazao, Indonesia, El Salvador, Guatemala, Puerto Rico y Angola. No enfrentó a selecciones mundialistas fuera de Sudamérica, mientras que todos los otros países sudamericanos sí lo hicieron. Su primera chance de jugar ante una selección europea será en la finalísima ante España el 27 de marzo. La edición 2022 fue clave para la albiceleste, derrotando a Italia por 3-0, en un partido que dio gran confianza al equipo en la previa al torneo en Qatar. Estas realidades llevaron a que hoy Argentina no sea la selección favorita a ganar el Mundial. Según las casas de apuestas, Argentina tiene un 11% de chances de levantar la copa en el 2026, quedando en quinto lugar, por detrás de España, Inglaterra, Francia e incluso Brasil. Para muchos expertos, las selecciones europeas tienen mayor competencia entre sí, jugadores más jóvenes y dinámicos, los que le permitirán sacar ventajas en un torneo con aún más partidos. La cuestión es que estos mismos argumentos se usaron en el 2022, y el equipo pudo superar las adversidades para conseguir grandes triunfos, por márgenes mínimos en algunos casos, pero triunfos al fin. Ahora la selección dependerá de Messi y sus compañeros para buscar un nuevo lugar en la historia. Estará por verse si podrán romper las tendencias por segundo torneo consecutivo. Para ustedes, ¿qué chances tiene Argentina de repetir el título mundial en 2026? Para conocer el camino de otras selecciones, hagan clic en el resumen de la fase de grupos.